Hola, muchísimas bendiciones para todos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia. Somos la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia y hoy tenemos una entrega más de esta serie. Para mí, el vivir es Cristo. Ya es la número 5 y qué bueno que usted haya podido seguir esta serie. Pidámosle ayuda a Dios para que nos guíe en este tiempo de predicación. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y tu misericordia que nos orienta en tu camino, por que nos concedes tu palabra, tu luz y la revelación de tu ser. Y no solo esto, sino que también eres nuestro faro en medio de la tempestad y también eres nuestra fuerza para no naufragar, sino permanecer con tesón y firmeza en el camino que eres tú. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra humana debilidad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Guíanos, Señor, sé nuestro pastor y maestro. Guíanos en el día de hoy en tu instrucción. Amén y amén. Hoy vamos a Malaquías capítulo 3. Es el último libro del Antiguo Testamento, y en el versículo 3, en Malaquías capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor: Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví y afinará como al oro o como la plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Él se sentará para afinar y limpiar. Diga conmigo: afinar y limpiar. ¿Usted ha escuchado la expresión para que afine? ¿Esto le pasa para que afine? Esa es una expresión coloquial. Tiene que ver con poner finura. Refinar significa literalmente que algo se haga más fino. Y fino en todos los aspectos. Que sea mejorado. Cuando este pasaje nos dice que el Señor se sienta para afinar y purificar la plata o el oro, dice que así limpiará a los hijos de Dios, los afinará como al oro y como a la plata. Estos dos metales preciosos, de manera particular, son afinados y son limpiados mediante un proceso. El proceso es llevarlos a algo que se llama crisol, que es un elemento, un recipiente que permite al oro y a la plata llegar a un punto de fundición en el cual ya no se ven ya no se ve como sólido, sino en un estado líquido. Cuando la plata y el oro están en este elemento que se llama crisol, que es un recipiente que permite una resistencia muy fuerte al calor y no se derrite como los metales que los contiene. La plata y el oro, particularmente en el estado líquido, hacen que la impureza que esté en estos metales salen a la superficie. El oro o el metal precioso se queda en el fondo. Y la escoria, que son los desperdicios y las aleaciones, queda en la parte superior. Anteriormente se traía la leche en botellas directamente en una cantina, pues del lugar de ordeño directamente. Lo que hacían las personas normalmente era ponerla a hervir la leche en la estufa, y en la parte superior de la leche, cuando ya estaba cocinada, quedaba una capita, una especie de telita sedosita que se llamaba la nata, o le dicen la nata. Así, algo parecido es lo que ocurre en el proceso de fundición, una especie de telita opaca que se llama escoria, que es lo que está en la parte superior del metal precioso cuando está fundido, y son todas las aleaciones que no hacen parte del metal precioso en sí.
El metal en sí es más denso, es más pesado, queda en la parte de abajo, y en la parte superficial, en la parte de encima, queda la escoria y las aleaciones. Y cuando se quita esa escoria, entonces el metal precioso ya viene a ser refinado, viene a ser purificado, aumenta su quilataje. Las piedras preciosas, los metales se miden en quilates con K o con Q, dependiendo de lo que sea. Y eso habla de la pureza de la piedra o del metal. El oro, que es 99.9% oro puro, es un oro que está representado por los 24 quilates. Hay oro también de 24, de 18 quilates o de 14 quilates, porque también tienen otras aleaciones y no es completamente oro puro. Sin embargo, el oro de 24 quilates es el único que no tiene aleaciones, es un oro refinado, purificado, completamente puro. Todos los oros de 14 o de 18 quilates pueden convertirse en oro puro, y eso se hace mediante el proceso de purificación para quitar las aleaciones. Esto nos deja ver que en el crisol no solamente se limpia el metal precioso, sino al mismo tiempo se añaden quilates. El propósito de Dios es añadirle quilates a nuestra vida, no solamente quitarnos lo malo, sino ponernos lo mejor. Algunos le llaman la mejor versión nuestra, y esto obedece al plan que Dios estableció para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, y no solamente quiere quitarnos la escoria, sino también aquilatarnos. Dios quiere que surja lo mejor de Dios en nosotros. Él quiere poner lo mejor en nuestras vidas, llenarnos de su espíritu, llenarnos de quilates. Ahora, esto es una forma de vida que algunos tal vez no comprenden, algunos tal vez no entienden. Le pido por favor que me acompañe a Filipenses capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 1. Ahora bien, esta forma de vida es tal vez muy incomprendida por muchos. El proceso de limpieza y de purificación, o el proceso que yo le llamaría proceso de quilataje, si es que se puede decir así, de añadir más quilates a nuestra vida, para muchos es muy incomprendido. ¿Por qué Dios hace eso? Muchas personas no entienden por qué el trato de Dios es a veces tan fuerte. Los conflictos que Dios nos concede a nuestra vida, los conflictos que Dios nos concede en nuestra vida, no son otra cosa más que el camino que me lleva a la vida que Él me quiere conceder. Los conflictos que Dios me concede en la vida no son otra cosa más que el camino para la vida que Él me quiere conceder. Mire por favor Filipenses capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga conmigo, el que comenzó la obra, la perfeccionará. Dios comienza una obra en nosotros que tiene que ver con una limpieza. Él primero nos limpia, pero al mismo tiempo también nos añade quilataje, nos purifica, nos quiere hacer más puros, nos quiere hacer oro puro. ¿Usted qué prefiere? ¿Oro de 14 quilates o de 18 quilates? Ahora, el oro de 18 y el oro de 14 no son tan preferidos porque sabemos que no tenemos una completa pureza. Dios se rehúsa a dejarnos en el estado en que nos encuentra, porque Él sabe que podemos dar muchísimo más y Él nos puede llevar a un mejor nivel, a donde podamos llevar más. Él nos puede perfeccionar, Él quiere un mejor quilataje. Por eso el texto nos dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, el común denominador ahí es todo. Dios nos pide todo, todo.
porque Él lo entregó todo para que nosotros también podamos rendirle a todo. La Biblia dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Por eso nos pide todo. Sigamos leyendo, versículo 7. Y es justo que yo sienta esto de todos ustedes, porque los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Aquí hay un aspecto que a mí me llama poderosamente la atención y se refiere a la prueba que está viviendo Pablo, particularmente aquí. Esta es una carta que Pablo le escribe a los filipenses y si usted la lee detenidamente, se dará cuenta que la palabra gozo aparece repetidamente. Durante todo este escrito, Pablo anima a los creyentes de los filipenses a que vivan gozosos en Dios. La cuestión es que ¿desde qué circunstancias está Pablo diciendo esto? Pablo no está viviendo en Santorini, en las islas griegas, no estaba viajando en un crucero por el mar Mediterráneo cuando escribió esto. No estaba de vacaciones en las Bahamas, ni mucho menos. Pablo estaba preso. Y dicen los que conocen esto de la historia, que Pablo se encontraba en una condición tan terrible que a los presos, en esta región particularmente, en este tiempo, se les ponía algo que se llamaba un cepo, que es un palo muy grueso. Imagínense como el palo de la crucifixión, donde dos palos se unen con algunos orificios en el cuello y en las muñecas. Y estaba amarrado de manera que él no podría sacar las manos y obviamente tampoco liberar su cabeza. Y también tenía otro cepo en los pies. ¿En qué condiciones entonces se encontraba Pablo cuando escribió esta carta? Pablo tenía algo que se llama un amanuense o escribano, por eso dice en Romanos, al final de Romanos dice, yo Tercio el que escribí la epístola, habla de que Tercio era quien escribía la carta, pero era Pablo el que se la dictaba. Pero en esta condición, no solamente estar en la cárcel, sino en semejante forma de esclavitud, Pablo escribe una carta donde anima a los creyentes a gozarse. Ya le dije, no estaba en vacaciones en las Bahamas. Él estaba pasándola bien difícil. Pero algo que me llama la atención es lo que acaba de decir en el versículo 7. Es justo que yo sienta esto de todos ustedes porque los tengo en el corazón y en mis prisiones, dice aquí. Y en la confirmación, en la defensa y confirmación del Evangelio. Uno dice confirmación del Evangelio, Pablo. Para confirmar el Evangelio, uno piensa que debería ser coherente con lo que se predica. Jesucristo nos llamó a ser libres y bendecidos, no a estar presos. ¿Cómo que confirmación del Evangelio? Pablo, por favor, confirmemos el Evangelio con bendiciones, con prosperidad y con libertad, por lo menos. Pero estás preso. Te metieron preso por predicar el Evangelio. ¿Cómo le llamas a eso confirmación del Evangelio? Qué cosa tan insólita, tan inverosímil, tan descabellada, que para nosotros es un contrasentido, es decir, algo que rebate nuestro pensamiento lógico. ¿Cómo es posible que alguien diga que la confirmación del Evangelio, que para confirmar el Evangelio se esté padeciendo semejantes situaciones, semejantes vejámenes? Uno espera que alguien que vaya a confirmar el Evangelio esté en la mejor condición de salud, esté en la mejor condición de libertad, esté en la mejor condición económica, esté en la mejor posición, porque Cristo nos vino a libertar, porque Cristo nos vino a bendecir, como dices tú, Pablo, que estás puesto en defensa y confirmación del Evangelio en semejante condición, estás preso. ¿Cómo puede defender el Evangelio si estás preso? ¿Cómo puedes defender el mensaje de Dios si permitiste o permitió Él que te llevaran a la cárcel? Lógicamente, ¿cómo se puede relacionar lo que estás viviendo con lo que estás predicando? Esto es lo que digo que es como un contrasentido, es algo ilógico, que se sentaría para afinar la plata. Dios conoce los procesos que necesitamos atravesar para hacer salir lo mejor en nosotros.
Hace poco murió aquí en Colombia una humorista muy, muy reconocida, conocida como la Gordita Fabiola. Y en todos estos programas de humor y también en honor a su memoria que hicieron, al final de ella rescataron una frase que me llamó la atención y que quise rescatar porque me pareció muy interesante su sentido. Ella dijo, literalmente ella dijo, la vida es como una arepa. Y yo, bueno, le cambié aquí. La vida es como una galleta del desayuno. Sabe a lo que le untas. Eso es así. Al final la vida es como una galleta del desayuno, una tostada del desayuno. Sabe a lo que tú le untas. Los procesos que hemos de vivir van a ser necesariamente algo que nos va a mejorar, pero si no tenemos la perspectiva correcta, solamente lo tomaremos como una adversidad. Pablo estaba viviendo una circunstancia muy tremenda, una aflicción muy dura, pero él sabía por qué lo estaba viviendo. Sencillamente la vida no le sabía a desgracia porque no le estaba untando como al tostado. Desgracia. Él mismo entendía, y eso es lo importante de entender lo que dice ese pasaje. Él comprendía. Él dice, es justo que yo sienta esto de todos ustedes porque los tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio son participantes todos ustedes conmigo en la gracia. Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración. Escuche. Versículo 9. Esto pido en oración. Que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero repetir el versículo 9. Esto pido en oración, dice Pablo, que su amor abunde aún más y más en el conocimiento y en toda comprensión. Atentos, que aquí dice, no dice amor por el conocimiento, sino amor en el conocimiento. Pido en oración que su amor abunde aún más y más en conocimiento. El conocimiento de quién es Dios y de cómo es su camino, de cuál es el proceso que Él tiene para con nosotros, es algo que solamente se puede comprender si se tiene amor hacia Él. No es algo intelectual. Hay una diferencia entre decir amor por el conocimiento y decir amor en el conocimiento. Pablo estaba orando para que tuvieran amor en el conocimiento, en la comprensión de cómo es el camino de Dios. Cuando entendemos el por qué y el para qué Dios nos trata como nos trata, entonces entenderemos que no es por odio, que no es por fastidio ni venganza, que Dios no hace nada por retaliación, porque Dios es bueno. Él es misericordioso y aunque fuésemos nosotros malos, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere que entreguemos lo mejor de nosotros. Dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Dios, cuando estábamos extraviados, cuando estábamos perdidos, dice la Biblia, que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Porque Dios no es un Dios retaliador, sino restaurador. Dios es bueno y que hay que entender que Dios utiliza sus procesos para levantarnos de la condición caída en la que nos encontramos. Él siempre quiere sacarnos de la condición inferior en la que nos encontramos y para eso tiene sus procesos. Él dice que se sentará para afinar la plata y el oro. Por eso Él muy bien sabe cuál es el proceso que debe llevar a cabo para levantar nuestra vida.
Para afinar y limpiar la plata y el oro se requiere el fuego que purifica, limpia y hace que tenga más quilataje. Por eso mismo es que Pablo no estaba orando para que tuviesen amor por el conocimiento. Y esto se traduce sencillamente en como querer aprender mucho de la Biblia. Y no se trata de saber mucho de Biblia, sino entender el porqué y el para qué de ella. No se trata tanto de conocer la Biblia, sino de conocer al Dios de la Biblia, que es diferente. La Biblia dice en Jeremías 9:24, alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Dios quiere que lo conozcamos a Él, no tanto las cosas de Él o las cosas que Él hace, sino su propia persona. Él quiere realmente que sepamos quién es Él. No es tan importante como eso, lo que Él hace. En Mateo capítulo 25, por allá en el verso 24, por allá desde el verso 14 hay una parábola de los talentos, donde Dios le da unos talentos a un hombre y este hombre dice: Señor, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Duro? Ese es el concepto equivocado que él tenía de su Señor, porque no lo conocía. Él creía conocerlo, se había formado un criterio de él que era el incorrecto. Sin embargo, para él era duro, pero el Señor no era duro, ese era su propio concepto. Hay gente que tiene un concepto equivocado de Dios sencillamente porque no lo conoce. Por eso Pablo estaba pidiendo en oración no que tuvieran amor por el conocimiento, es decir, que no estuvieran con el deseo de aprender y aprender y aprender y aprender y llenarse la cabeza de conocimiento intelectual, sino en el conocimiento tuviesen amor, amor en el conocimiento. Y esta es una dimensión más profunda porque conlleva que el espíritu del amor de Dios que está en nosotros capture toda nuestra mente para orientar todo lo que conocemos de Dios al carácter de Dios. En otras palabras, lo que conozcan de Dios esté basado en el amor. Que ellos dijeran, yo quiero saber quién es Dios, cómo es Dios. Y descubrirlo y decir, Él es mi Padre que me ama, yo sé que Él es bueno, yo sé que Él es fiel. Y que quiere lo mejor para mí, no me está destruyendo, no me está aniquilando, no me está consumiendo, Él me está perfeccionando y purificando. Me quiere hacer mejor. Por eso su recomendación y de manera insistente es tengan gozo, tengan gozo, tengan gozo cuando él estaba en un cepo, en medio de la cárcel. Él dice, esta es la confirmación del Evangelio. Y dice, justamente lo que me está pasando debe procurar en ustedes a que amen más a Dios, a que persistan en su camino, porque Dios no es malo, Dios permite esto. Y Él permite que todas estas cosas nos acontezcan porque Él tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mejorarnos, hacernos a su imagen y Él que comenzó en nosotros esa buena obra, Él la va a llevar a feliz término, la va a perfeccionar. Por eso no importa las cosas que estemos atravesando, no importa las circunstancias que nos estén pasando. Lo importante es lo que va a venir. Dios va a usar justamente eso mismo para darnos más quilates. Sigo leyendo, versículo 12. Quiero pues que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio, que era el pretorio era justamente el lugar donde quedaba la residencia de las autoridades romanas, es decir, los que iban a hacer el juicio sobre el apóstol Pablo. Dice, y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. ¿Cómo entender esto? Preso por causa de Cristo. ¿Cómo entender que un hombre de Dios esté pasando vicisitudes, conflictos, dificultades, situaciones incómodas, adversidades terribles? Y tal vez una de las más graves, la privación de la libertad, y que uno diga que esto más bien contribuye al Evangelio. Ubiquémonos en ese tiempo. Pensemos que el apóstol Pablo es el pastor de la congregación en ese tiempo
Y vamos a hacer un análisis desde la razón. Cuando a veces se nos quebranta un poco la fe, es lo que solemos hacer. No pensaríamos nosotros, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero Pablo, ¿por qué está viviendo esta situación? ¿Por qué terminó en la cárcel? ¿Por qué está ausente nuestro pastor en semejante condición? Recuerde evidentemente que en ese tiempo no había redes sociales para compartir la palabra. Y aunque las hubiera, allí desde la prisión no podría transmitir la palabra de Dios como la hacemos hoy. Porque sencillamente los presos no pueden utilizar esos dispositivos electrónicos. Si estuviésemos entonces en ese tiempo, no estaríamos nosotros pensando y dudando de la obra de Dios y pensar y decir: Dios, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué estás castigando al apóstol y pastor así? ¿Por qué lo metieron a la cárcel, Señor? ¿Por qué está pasando semejante prueba tan grande? ¿Sabe qué me daría por pensar? Que si los creyentes de antes fueran como los creyentes que hay hoy, muchos inmediatamente se irían con chismes de la iglesia, difamando y hablando cosas que no son porque no entienden los procesos de Dios. Muchos sencillamente concluirían y dirían: no, ese pastor tiene que estar muy mal porque pues algo tiene que estar haciendo, porque por eso Dios lo castiga de semejante forma y está bajo maldición. Pues porque si está haciendo realmente la obra de Dios, ¿cómo lo van a meter preso? Si fuera la voluntad de Dios, no estaría preso, porque la voluntad de Dios es que esté libre predicando la palabra del Señor. Y seguramente nos quieren engatusar diciendo que por causa de la obra de Cristo es que está preso. A otro perro con ese hueso, dirían algunos, duros de corazón. Si fuese por causa de Cristo, entonces déjeme ver su bendición. Si fuese por causa de Cristo, déjeme ver su libertad y todo bienestar en su vida. Por causa de Cristo, entonces, que ande en prosperidad y que luzca plenamente bien y feliz. Por causa de Cristo, yo espero ver los más gigantescos privilegios, pero no que esté terminando en la cárcel, en oprobio y vergüenza, incluso para el Evangelio, dirán algunos. ¿Cómo va a ser posible que por causa del Evangelio de Cristo tenga que ser puesto preso en el pretorio para que los políticos del Imperio Romano puedan conocer el Evangelio de Dios? Eso es inaudito, es un contrasentido. No es más fácil y de mayor bendición que el apóstol Pablo hubiese resultado siendo amigo de esos políticos y compartir con ellos escenarios propicios para la predicación y no desde la cárcel. Ahí sí dijera que Dios está en el asunto, porque le ha dado un privilegio y una posición social al apóstol Pablo para codearse con estos personajes, incluso al punto de tener tanta gracia para ser el mejor amigo de estos políticos y ser incluso su confidente. ¿No podía más bien Dios bendecirlo, prosperarlo y llevarlo allá a ese nivel, para juntarse con toda la cúpula y la crema innata de la sociedad romana? Con los generales de los ejércitos, con los políticos prominentes, ¿no era mejor desde esa condición? Pero ¿cómo entender que lo va a hacer desde la cárcel? Pablo, por favor, estando en la cárcel, solo te vas a estar relacionando con los presos más infames, con delincuentes, con gente de baja calaña, con asesinos, secuestradores y compañeros de patio terribles. Y quién sabe qué otra clase de calaña sean. Como dices tú que eso antes va a servir para el progreso del Evangelio. Pero la Biblia dice que Dios usó realmente ese episodio para que todos, todo el pretorio y todos los demás supieran que estaba preso por la causa de Cristo. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender que eso contribuye al progreso del Evangelio? Porque tuvo Pablo que padecer semejantes circunstancias. ¿No era más fácil y no era mucho mejor que Dios lo llevara a un nivel de privilegios socioeconómicos de mejor nivel? ¿No era mejor y de mayor testimonio que los jueces de la República Romana, los generales, los principales del Imperio Romano lo invitasen a Pablo como un gran amigo, como un amigo entrañable, no sé, a un cóctel? O que lo hiciesen socio de sus clubes privados mejores, de mejor nivel, o en el campo de tenis, o en el campo de golf. ¿No era mejor así?
¿No sería de mejor testimonio que en aquellos espacios que tenían los políticos y los hombres preeminentes de la sociedad romana, por ejemplo en los saunas, Pablo en medio de todo ese confort, de un ambiente abierto para cualquier discusión, les predicara el evangelio? ¿No podrían ellos en un escenario como ese más bien preguntarle: Pablo, háblame de lo que tú haces y del mensaje que transmites? O en un campo de golf tiene el espacio de 18 hoyos para poder compartir el mensaje del evangelio como lo hacen muchos de los grandes predicadores de hoy. ¿No era acaso mejor? Pero ¿por qué este apóstol? Estamos hablando del apóstol Pablo, el que recibió una dignidad tan gloriosa del cielo como que nos deja escrito la sana doctrina y la verdad del mensaje de Dios. ¿Por qué tuvo que padecer todo esto? ¿Será que acaso Pablo resultó ser muy inferior a los predicadores de hoy? Déjeme decirle que no. Sigo la lectura, versículo 14. La mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Aquí deja manifiesto que estos hermanos de este tiempo eran muy diferentes a los hermanos de hoy. No temían a las represalias en contra del evangelio y de la predicación. Y todo lastimosamente porque la gente de hoy anda por vista y no por fe. Si eso aconteciese en el escenario de hoy, con los cristianos de hoy, créanme, muchos ven al apóstol Pablo en esa condición y la mayoría le daría la espalda, aludiendo que allí no está Dios o que ahí no hay bendición. Y algunos incluso se atreverían a decir: ¿qué hombre de Dios va a ser ese? ¿Qué ministro de Dios va a ser ese? Mire la condición en la que vive. Pero la Escritura dice que estos hermanos de este tiempo estaban confirmados en el Señor, que habían cobrado ánimo en el Señor con sus prisiones y se atrevían de hablar con mayor valentía la palabra de Dios. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Mire que él no está negando que tiene unas aflicciones por causa de Cristo. Y además de eso se le añade otra aflicción, que es la rivalidad que algunos tenían para con Pablo. Particularmente en la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios particularmente existían unos líderes que no aceptaban el liderazgo espiritual de Pablo. No querían la sana doctrina de Pablo. Y respecto a esta congregación en particular, también Pablo dice que eran mezquinos. Y aclara Pablo que la única motivación de la predicación de estas personas era la rivalidad que tenían para con el mismo apóstol Pablo. Pero respecto a esto, Pablo sigue diciendo allí, en el versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Deja de un lado incluso la rivalidad que algunos tienen para con él, porque para él lo realmente importante es que Cristo sea anunciado y predicado. Verso 19, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo dice aquí que él sabe que por la oración y la suministración del Espíritu Santo, todo esto va a resultar en un anhelo y esperanza, que es que sea liberado. Afirma que todo esto resultará en su liberación conforme al anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado. Y mire este cuadro: en su aflicción él tenía una esperanza y un anhelo. ¿Y cuál era ese anhelo y esa esperanza? Allí claramente dice, su liberación.
Y aclara, en nada de esto seré avergonzado. Hay quienes dirían, pero Pablo ya está siendo avergonzado. O sea, mejor que un milagro es no necesitar uno, porque si lo necesitas es porque estás en una condición paupérrima. Para algunos, la esperanza mejor sería no ser liberado, sino nunca haber sido metido preso. ¿Por qué entonces viene a decir que en nada será avergonzado? Pues él afirma, ahora bien, con toda confianza, como siempre, Cristo será magnificado en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Ahora bien, ¿por qué él dice tanto si vivo como si muero? No es que estaba esperando su liberación, entonces ¿por qué dice si muero? La permanencia de Pablo en la cárcel era una amenaza constante sobre su propia vida, hay que entenderlo. Pablo sabía que la causa por la cual él estaba preso era una causa de la pena capital, es decir, de la muerte. Y es que debemos recordar que en el tiempo del Imperio Romano, los césares eran reconocidos como dioses en la tierra. Es decir, la cabeza del Imperio Romano, los césares, eran para ellos el único Dios. Y si alguien osaba predicar de otra persona como Dios, entonces ya era digno de muerte. Y aun cuando Pablo sabía esto, él afirma, yo confío en que en nada seré avergonzado. Y esto es respecto a la perspectiva de los verdaderos creyentes, porque los que no son creyentes dirían, pues ya Pablo estás pasando mucha vergüenza, qué vergüenza eres para el evangelio, terminaste en la cárcel. Sin embargo, Pablo dice y afirma, como siempre, Cristo será magnificado. Y todo esto resultará en mi liberación. Ahora bien, uno dice, Pablo, sabemos que tú tienes la esperanza de salir de la cárcel, de que seas liberado, pero ¿por qué dijiste entonces tanto si vivo como si muero? ¿Por qué consideras la muerte? Si consideras que puedes morir, entonces ¿por qué estás considerando la esperanza de ser libertado? Y es justamente porque Pablo está hablando de una esperanza superior, de una liberación superior. Y esta es la liberación de su alma, de su espíritu, si se puede utilizar ese término, para poder estar con Cristo en su presencia. En otras palabras, Pablo está diciendo, si me muero, me libero de este cuerpo y puedo estar en la presencia de Cristo ya. Miren lo que dice a continuación el versículo 22. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en el cuerpo es más necesario por causa de ustedes. Verso 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo en la fe. Escuche cómo lo dice, para su provecho y gozo de la fe. Insiste en el gozo cuando está encarcelado, cuando está pasando una prueba, porque él entendía el por qué y el para qué, y por eso oraba para que los de Filipos también tuviesen ese amor en el conocimiento. Y aún añade en el versículo 26, para que abunde su gloria respecto de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Verso 27, solamente les ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejarse intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es un indicio de perdición, pero para ustedes de salvación. Y aún todo esto procede de Dios, escuche, todo esto procede de Dios. Y aclara, lo que viene a continuación es muy importante para que entendamos por qué esto procede de Dios. Préstele toda la atención, verso 29. A ustedes, hijos de Dios, a ustedes creyentes, a ustedes iglesia, a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que también padezcan por Él,
¿Qué? Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Y esperas que digamos gracias? Por eso es tan importante conocer quién es Dios y qué ocurre por causa de Cristo y qué procede de Dios, para entonces que podamos comprender el por qué Dios hace esto, por qué Dios se ha sentado, es decir, ha tomado un espacio de cuidado y de formación para nosotros, para pulirnos, para perfeccionarnos, para que si aún tengamos que pasar por el crisol, que es un elemento de fuego, podamos ser entonces perfeccionados y afirmados y establecidos, porque el que comenzó esa buena obra la va a perfeccionar. Debemos entender que padecer por Él no es un castigo, no es una maldición o algún tipo de retaliación. Es el proceso que el Señor comenzó en nosotros, por el cual también está comprometido en terminar, en finalizar. Él dice, a ustedes se les ha concedido que crean en Él, pero también se les concedió que padezcan por Él. ¿Por qué se nos dice que ha sido concedido a nosotros que padezcamos por Él? Y es porque esa concesión que Dios nos ha otorgado es una concesión de edificación, de bendición, de purificación, de mejoramiento. No es porque sí. Y tampoco es por mal. Es para bien. Él comenzó una buena obra que ha de perfeccionar. Cuando el pasaje de Malaquías que leímos anteriormente dice que Él se sentará para afinar la plata, para afinar el oro, significa que no somos una obra descuidada, sino que Él se sienta al cuidado justo y permanente de trabajar en ella hasta llevarla al feliz término que Dios mismo preparó. Y discúlpame, para llegar allá solamente hay un camino, que es el camino que Dios conoce, y es el camino de la aflicción. Por tanto, si alguien quiere ser llevado a ese feliz término, entonces tiene que pasar por un doloroso proceso, porque es el único que nos conduce hacia allá. Y esto no muchos hombres lo entienden, los hombres naturales no lo entienden. Es justamente por eso mismo que Pablo oraba por ellos para que amasen ese conocimiento. O mejor, para que tuviesen amor de ese conocimiento. En otras palabras, que el amor esté presente en toda forma de conocimiento que ustedes tengan. Que todo lo que suba a su mente tiene que estar orientado por lo que primeramente llegó a tu corazón, que es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, según Gálatas capítulo 4. Por tanto, su oración está orientada hacia el entendimiento de que Él nos ama, que Él no quiere acabar con nosotros y destruirnos, sino refrendar en nuestro propio ser la imagen de un verdadero Hijo de Dios, la imagen del Hijo de Dios, la altura del varón perfecto. Por eso debemos también aprender a amar ese proceso, porque conocemos que de allí va a resultar mucho mejor nuestro ser. Por favor, hagamos un salto al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, atento. Dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y aunque era el Hijo de Dios, aunque era quien fue el Señor Jesucristo, quien nunca pecó, dice, aprendió a través del sufrimiento lo que es la obediencia. Es que si el mismo Hijo participó de este sufrimiento para poder aprender, ¿quiénes somos nosotros para no experimentar ese proceso? Mire lo que dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Por eso dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Todo lo que el Señor fue o llegó a ser fue por causa de un proceso que Él permitió que fuese hecho en su vida.
un proceso que la Biblia describe como un proceso de sufrimiento. Eso me pone a pensar, si el apóstol Pablo, si el mismo Señor Jesucristo atravesaron esto, ¿dónde quedan esos predicadores de hoy? ¿No dice la Escritura que el que halle su propia vida la va a perder? Pero el que pierda su vida aquí, ese es el que la va a hallar en Dios. El Señor Jesucristo pudo llegar a ser el autor de eterna salvación, como lo dice el pasaje, por causa del proceso que él pudo experimentar. ¿Y cuál fue ese proceso? El crisol, porque dice que aprendió a través del sufrimiento lo que es la obediencia y entonces pudo ser perfeccionado para ser autor de eterna salvación. En otras palabras, el plan de Dios se pudo cumplir en Jesús porque él pudo ser perfeccionado a causa del proceso al cual él no se resistió. ¿Y cómo se perfeccionó? Aprendiendo lo que es la obediencia. Esto significa que hay una escuela en la que se deben graduar los hijos de Dios para poder cumplir el propósito y el llamamiento que Dios ha establecido sobre cada uno de nosotros. Y la Escritura dice que el Señor Jesucristo comenzó en nosotros una buena obra que también la va a perfeccionar. Eso lo acabamos de leer en Filipenses capítulo 1. Es decir, para que se pueda llevar a cabo todo aquello para lo cual nosotros fuimos llamados, tiene que primero darse todo aquello que nos permite entonces ser formados. Lastimosamente, por esa falta de ese conocimiento, muchos rechazan el proceso sin saber o ignorando voluntariamente que lo que están es rechazando el llamamiento, el plan de Dios que Él ha establecido, que es mucho más glorioso que cualquier obra humana que un ser pudiera realizar aquí en la tierra. Créame que todo aquello que Dios quiere realmente hacer es más poderoso, más extraordinario que lo que cualquier hombre no procesado pudiera lograr para llegar a ser sencillamente como las obras de cualquier otro hombre que ni siquiera conozca de Dios. Por eso dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón a la mente del hombre son las que Dios tiene preparado para los que lo aman, los que lo aman. Por eso Pablo oraba por amor en el conocimiento. Así como lo decía el mismo Pablo en Efesios en el capítulo 3, que pudieran conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y entonces así puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, y leemos en el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay gloria, no hay forma de participar, de ser partícipes de la gloria de Dios si primero no hemos participado de sus padecimientos. Cristo padeció para cumplir el propósito y poder ser glorificado. No hay otro camino. Y Él es nuestro camino a seguir. Según ese pasaje, ser glorificado significa que la gloria de Dios sea vista sobre nuestras vidas. Por eso necesitamos pasar ese proceso. Por eso dice Isaías, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios será vista sobre ti. No estar postrados en un pensamiento ínfimo, bajo, que no comprende realmente el plan y el propósito de Dios. Pero cuando se entiende, entonces te levantas y luego ahí sí resplandeces. Ahora bien, regresando a Filipenses capítulo 1, donde estábamos en el versículo 21, Pablo por eso categóricamente afirma, para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿qué significa esto a la luz de lo que hemos visto? Es que todo el sentido de mi vida está en lo que Cristo va a hacer y en lo que Él está haciendo, en el proceso que está llevando a cabo con mi vida para lograr aquello que Él ha establecido como su plan y propósito para mí. Si usted recuerda la primera entrega y la segunda entrega de esta serie que hemos denominado Para mí el vivir es Cristo, es importante que usted mire toda la serie. Usted recordará
que en la introducción de este mensaje hablamos de la forma de vida aparente que se trata de implantar en la sociedad de hoy. Si se nos ha concedido una vida para mostrar por las redes sociales o si realmente se nos ha concedido una vida para vivir. Y si aceptamos que sea para vivir, entonces no debe ser vivir para el provecho o el aplauso, el reconocimiento de otros, sino el de Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Porque la vida realmente cobra sentido únicamente en Cristo. No en lo superficial, sino en lo trascendental. No en lo que nuestros ojos miran, sino en lo que la fe palpa, percibe. Recordemos cuando el Señor dice en su palabra que se sentará para afinar la plata. Lo que Él quiere, el Señor, es que nosotros vivamos una vida sin escoria. Recuerde lo que era la escoria. Las aleaciones, las mezclas de otros metales que no permiten que el oro sea puro. Por eso se requiere atravesar un proceso para obtener esa finura, obtener más quilates y terminar definitivamente con todas esas aleaciones que tal vez nos darán peso en esta sociedad, que tal vez nos darán brillo en esta sociedad, pero que no son metales preciosos delante de Dios. Este mundo hoy está planteando conceptos equivocados de lo que es la vida y confunden la mente aún de los creyentes, que se les enseña a amar este mundo y no la vida en Cristo, incluso con sus padecimientos, porque son mejores y tienen promesas mejores de una gloria mayor que la que todo este mundo pudiera ofrecer. Por eso es que hoy encontramos muchas personas, incluso creyentes, diciendo que la vida no tiene sentido si no se tiene abundancia de dinero, o que la vida no tiene sentido sin propiedades, sin reconocimiento, sin aplausos, sin fama, sin facilidades, lejos del sufrimiento y de la aflicción, de la tristeza o cualquier mínima que parezca afectación. Por eso hay quienes postergan su felicidad y su vida por no tener a Cristo como el fundamento de su felicidad y de su vida. Es que hay quienes dicen, sin dinero no hay felicidad, y hasta que no tenga dinero o esta o cual otra propiedad o posesión, sea cual sea, entonces no seré feliz. Eso significa que están voluntariamente postergando su felicidad. Han decidido no ser felices hasta que obtengan eso. Y mientras tanto, la vida pasa, la felicidad se les diluye, porque la felicidad, la vida y la plenitud no se encuentran en las cosas que se puedan poseer, sino en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. El vivir realmente cobra sentido en Cristo. El asunto es que realmente nuestra vida cobra significado cuando nosotros estemos realmente en Él, por Él y para Él, no en lo que Él da o por lo que Él da, sino en Él. Él no dice, para mí el vivir es lo que da Cristo, sino Él. Justamente por eso mismo es que se nos permite comprender que Pablo, en la condición en la que se encontraba, en una cárcel, en un cepo, en una condición terrible, paupérrima, dolorosa, sufriente, él pudo manifestar, me gozo en lo que padezco, porque sé que todo esto contribuye para bien y para algo mejor. Él sabía que estaba en el camino de perfeccionamiento y que estaba en las manos de Dios, porque el mismo Dios se sentó como se sienta un alfarero, con el cuidado, el amor y la experticia suficiente para no abandonar su obra a la deriva, como si la hubiese descuidado y que estuviese improvisando sin saber lo que le está pasando. No, Él prometió comenzar una buena obra y Él prometió perfeccionarla, llevarla hasta el mejor fin. Y Él entendía que esa vida no iba a ser perfeccionada de una manera distinta a la que fue perfeccionada la vida del Señor Jesús, porque es el camino, es el proceso y ese es el amor que tenemos que tener de ese conocimiento. Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento y déjeme decirle que ni tú ni yo somos la excepción. En Jesús y en Pablo se evidenció la regla, no la excepción, y tampoco lo somos nosotros.
Jesucristo, aunque era quien era, aprendió a través del sufrimiento y por eso fue perfeccionado. Por eso llegó a ser quien realmente fue. Y nosotros, que no somos ni siquiera un pálido reflejo de lo que realmente es un hijo de Dios, ¿cómo hemos de rehuir al proceso que nos ha de perfeccionar, mejorar y bendecir? ¿Quiénes somos nosotros para aprender por un camino distinto al que el Señor Jesucristo aprendió? El Señor Jesucristo, al contrario de nosotros, nunca pecó y sin embargo tuvo que aprender por el sufrimiento a obedecer. Por eso es que a nosotros se nos ha concedido que creamos, pero también que padezcamos. Porque nosotros que sí hemos cometido pecados, se nos ha concedido el privilegio de poder ser perfeccionados. Entendible pudiera ser que el Señor Jesús pudiese haber llegado a ese perfeccionamiento porque Él tenía méritos para hacerlo, porque Él nunca pecó. Pero que a nosotros se nos conceda el mismo privilegio de llegar a una obra perfeccionada, al igual que así se hizo con el Señor Jesús. Eso realmente es una obra de amor que merece ser conocida. Amor en conocimiento. Y no solamente conocida, sino expandida y divulgada, con honor, con alegría y sin ningún tipo de vergüenza, porque comprendemos que lo que pasamos es algo que se nos ha concedido por causa de Dios, como lo decía Pablo, porque todo esto procede de Dios. Así que no te avergüences del Evangelio, ni consideres una vergüenza el proceso de Dios, porque créeme que el resultado no será en ninguna manera una vergüenza, porque Cristo será magnificado y glorificado y sobre ti será vista su gloria. Por eso es que dice Job en el capítulo 11, verso 16, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. No rechaces el proceso, porque obediencia se traduce a una invitación de una vida mejor y no es la del estatus que el mundo te propone, sino de aquella que es necesario que atraviese por un proceso que también da Dios para que tengas una vida aquilatada mejor que la que cualquier hombre soñó o la que cualquier ojo vio o aún la que algún oído escuchó. Por eso, quien desobedece a lo que Dios estipuló en su palabra que debemos hacer, no solo es un rebelde, sino un autotraicionador, porque se está defraudando a sí mismo. Pues quien desobedece a Dios se autotraiciona, porque lo que Dios quiere es bendecirnos y conducirnos a una vida mejor. Pero si eludimos el proceso mediante el cual nos invita o nos da acceso por el mandamiento a una vida mejor, por eso tenemos que ser perfeccionados en obediencia, estamos eludiendo la bendición, el cual es el anhelo profundo y más sincero de nuestro corazón. Y aunque nuestro corazón esté deseando lo mejor, nosotros no se lo estamos concediendo a nuestro ser, a nuestra alma. Nos estamos autotraicionando, autodefraudando. Por eso es que el Señor dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo respecto a ustedes, pensamientos de bien y no de mal, por si alguien piensa que nos está haciendo mal. Y Él dice, yo sé los pensamientos que tengo son de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Tú esperas un fin bueno, pero porque tal vez estás viendo solamente una parte del plan, que es el proceso, y lo estás viendo seguramente como algo malo. Yo quiero decirte que tengo un plan de bien. No te sabotees a ti mismo, porque yo te voy a dar el fin que tú esperas, que es un fin bueno, pero yo sé cómo llevarte allí y mantenerte firme en ese lugar una vez llegues allí. Dice la Biblia que Dios nos mantendrá firmes en nuestras alturas, porque algunas personas lastimosamente que eluden muchos procesos, cuando llegan a las alturas de las bendiciones no se pueden mantener firmes porque no fueron procesados
Y es muy fácil que se dejen llevar por el orgullo, por la vanidad y terminen perdiéndose, pero Dios quiere asegurarte una estancia permanente y firme en esa posición de bendición. Así que no traiciones tu propio destino. Deja que Dios obre, que se siente para afinar la plata y el oro de tu corazón, aunque sea con fuego. Así como lo dice en Isaías 48:10, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y vamos a finalizar leyendo Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Este pasaje nos revela que hay un tiempo de exaltación, pero al mismo tiempo que eso está precedido de un tiempo de humillación. A causa de que Pablo tenía una esperanza muy grande, por eso mismo fue capaz de soportar las tormentas más implacables, las pruebas más tenaces. Él se revistió de humildad para poder ser revestido de gloria. Quien se mantiene firme en su humillación estará de pie en su enaltecimiento. Quien es soberbio y elude el proceso, se bota por la borda y abandona el barco que lo conduce a su bendición, jamás estará de pie en la escena donde solo los fieles son probados y revestidos de bendición y de exaltación, porque Dios mismo le resiste. Así que si está lleno de aflicción, de prueba, de tristeza, incluso de dolor, no se llene de indignación, sino de esperanza. Levante su cabeza y con el rostro erguido saque pecho y salude la bendición que ya es ineludible. Si tú no eludes el proceso que dará lugar a su arribo. Por eso lo importante es nuestra actitud durante la prueba. Si te llenas de orgullo, estarás vacío de bendición. Si te llenas de argumentos orgullosos para abandonar, para escapar, como decía hace momentos atrás, algo muy malo tiene que estar pasando allí, eso no es de Dios, ese Pablo está en la cárcel, allí no hay bendición, entonces no hay manera de que arribes a la bendición, porque has abandonado el único camino que te conduce hacia ella. Por eso así lo decía Romanos, somos verdaderamente herederos si es que padecemos juntamente con Él. Por eso mejor llénese de humildad, dígale al Señor, Señor, acepto tu proceso. Yo sé que tú te has sentado para afinar la plata y el oro de mi corazón, que no has dejado al garete ni abandonado la obra que comenzaste en mí. Acepto tu proceso, solamente tú sabes cuál es el camino para formar mi corazón. Y dale gracias por haberte concedido el privilegio y el honor de creer, pero también de padecer en Él. Que el Señor les continúe bendiciendo.